¿Estás viendo pantalla? Sí, Mira, ¿qué hace esto? Ahora que no estoy pudiendo. Ahí está. Mira, primero una cuestión de formas. Está sí, perfecto planteado ¿cómo se llama? El diagrama de cuerpo libre. Esto supongo que son los tres casos en los que la masa está de medio, está de un lado, está del otro. sí, Bueno, eso aclararlo, porque si no yo lo tengo que andar adivinando. Me doy sí, cuenta por la que hizo, no, pero estaba claro, lo hice a último momento porque me dijo Cecilia. La había planteado las tres formas, pero en mi cabeza estaba bien explicado. Mira, me faltaba, al final puse ese el paréntesis que dice posible y todo, sí, no la sí. había hecho. No, yo porque lo único que quiero que quede claro es eso. O sea, yo estoy seguro que millones de veces se entienden perfecto las cosas y ustedes las entienden muy bien. El tema es que si no las explican, a mí no me consta que las entiendan bien y entonces no los puedo corregir. Bueno, pero eso es un detalle nomás. Otra cosa es que está bueno cuando escriben así que digan cuánto valen las fuerzas explícitamente. Porque una vez que tienen diagrama de cuerpo libre y la expresión de las fuerzas, automáticamente después escribir, o sea, pasar de acá a acá es más fácil. Si no, yo tengo que andar viendo a qué estás llamando FG1 y FG2. Eh, la observación que tengo acá es la siguiente. Las fuerzas estas, Sí, es cierto que digamos, es el valor radial de la fuerza gravitatoria, ¿no? ¿Y qué es R1? R1 es la distancia a la masa 1. ¿Está bien? sí, Y acá lo que supongo yo que R2 es la distancia a la masa 2. Al margen de que eso no está escrito en ninguna parte. Pero que escribilo, o sea, siempre que tenés que plantear un ejercicio, escribí bien a qué llamás las cosas, porque si no tampoco queda muy claro qué son las cosas. Ahora, fíjate que independientemente de lo que valga R1, vos acá tenés un menos. O sea que esta fuerza siempre es negativa, porque G es sí. positivo y las masas son positivas y R1 al cuadrado es positivo. No, o Eso, sea, con R donde dice arriba uno y 2 yo lo había borrado con Wikipaper porque había puesto X1 y X2 y lo quería poner R1 y R2, o sea, me faltaba en R, poner arriba donde dice uno y 2 y me olvidé y quedó uno y 2. claro, está Entonces con bien. eso creo que por ahí se explicaba un poco. Claro, lo que pasa es que, a ver, acá hay varias cuestiones. Primero déjame decirte lo primero que te quiero contar. Esto que está acá es negativo, es menor que cero. ¿Está bien? O sea, está siempre apuntando en esta dirección. Entonces no importa si la masa está acá, lo que vos me estás diciendo con esta ecuación es que la fuerza que le hace este va para allá, y eso está bien, porque tenés un signo menos acá, y la fuerza que le hace este también va para allá, porque tenés otro signo menos acá. Y eso no está bien, porque la fuerza gravitatoria es atractiva. O sea, esto que está acá está bien únicamente en el caso en el que la masita esté por acá. En ese caso, las dos fuerzas apuntan en esa dirección. Si no, lo que tenés que hacer son dos cosas. Primero tenés que discriminar en qué lugar está la masita. O está acá, en cuyo caso esto está bien, o está en el medio, en cuyo caso este tiene que ir con un más, o está acá, y en ese caso los dos tienen que ir con un más, porque las dos, si estuviese acá la masita, las dos fuerzas van para allá. Sí, ¿Lo ves? sí, sí, sí. Yo igual está bastante mal planteado el ejercicio porque no lo había pensado en función del ¿cómo se dice? Del dibujo de arriba. Como tenía las tres posiciones y no sabía y si tenía que hacer, no quería hacer ecuación de Newton para los tres posibles casos. Entonces lo hice para uno genérico y nosotros habíamos definido que la fuerza de gravitación era con un menos. Claro, Entonces, pero es que no puedes escaparte a la situación de distinguir entre los tres casos. O sea, esto solo está bien planteado
así, perdón, voy a borrar porque escribí muchas cosas. Esto solo está bien planteado así cuando la masita está acá. Claro. Sí, sí, todo eso lo entiendo. Sí, sí, eso sí. Otra cosa es que acá otra cosa que falta hacer es decirme cuánto vale R1 y cuánto vale R2. Porque digamos, esto es una ecuación diferencial para X, donde X supongo yo que es la posición de la masita en el eje de este X que definiste. En ese caso, R1 debería ser X menos la posición de M1, que no sé si querés tomar de vuelta. Acá faltan un montón de cosas, falta también decir cuál es el sistema de referencia y demás, pero bueno, suponete que lo pones acá al 0. Entonces R1 directamente sería X, porque es la distancia a la masita 1, y R2, esto que llamas R2, sería X menos D. ¿Sabes? Digo, porque esto que está acá es una ecuación diferencial. Y tiene que tener una variable. La variable es X o R2 o R1. Tenés que elegir una y escribir todo el resto en términos de esa. Entonces, si querés elegir X como la posición de la Claro. masita, tenés que reemplazar esto acá adentro y esto acá adentro para que te quede algo que sea que la derivada segunda de X es igual a algo que depende de X. Ok, ok. ¿Ok? Bien. A ver si hay algo más. Ah, bueno, supongamos que esto está bien y que, bueno, todo esto lo hiciste y, bueno, enfoquémonos entonces al caso este, que es que la masa está del lado de la derecha. Entonces acá lo que vos querés hacer es encontrar el potencial. ¿Está Sí. bien? Bueno, el potencial está bien planteado. eh, Está bien planteado, es exactamente esto. Para el caso de la fuerza gravitatoria, de vuelta acá vas a tener que plantear un potencial para cada situación. Pero bueno, para este caso está bien planteado. Lo que me choca es esto que escribiste acá. Porque es cierto que vos al potencial le puedes dar una constante y eso no es problema, pero esto es un Sí. versor, esto es un Ah, vector. Y el potencial es un escalar. ok. Fíjate que acá, Yo no, tengo una duda. vos acá estás sumando un Tengo una número duda. a un vector. Ok. Eso no tiene Yo sentido. ok, ok. Yo tenía una duda sobre eso porque con Cecilia estábamos charlando y comparando los dos ejercicios nuestros y eran bastante distintos. Sí. Eh, Ella había puesto constante y después me convenció de que está bien como para, no sé, me convenció de ponerle constante porque es verdad, pero en verdad no tendría que ser un R1 menos R0 abajo en el potencial 1 y 2. Acá, Sí, un R1 menos R0. claro. R, sí. Es que no sé a qué llamás R1 y R0. Puede ser, pero Eh, no sé qué llamar. pero cuando derivo me queda, no, cuando integro me queda un R0. Por Pero ¿qué es R0? ejemplo, ¿Qué es R0? cuando integro es, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, cuando busco el potencial del peso, es Sí. mg paréntesis x Ah, menos x. ya entendí, ya entendí. Claro, lo que pasa es que, fíjate que, cuando vos integrás, lo que te queda es esto, ¿no? Se pone que U es igual a menos la integral de la fuerza, ¿no? Claro, Cuando y esto supongo que acá lo que está diciendo es entre R0 y R1. Bueno, pero fíjate que esto es claro, claro. menos G M1M sobre R1, perdón, sobre R, y vos a esto lo querés escribir entre R1 y R0. Bueno, esto no es agarrar esto y escribir esto así, sino que es, primero agarrás este bicho, lo evaluás en R1, te queda menos Gm1 por M sobre R1, y después tenés menos, lo mismo, pero en R0. ¿Está bien? Por eso, pero Esto sí haciendo es una factor constante. común, claro, pero eso decía. O sea, pero yo había hecho factor común G por M minúscula y ¿Sí? quedaba R1 menos R0. Eso decía yo. ¿A dónde? No. Eso ¿No? sí, si esto fuese lineal en R, pero va como 1 sobre R. O sea, vos Ok, tenés que agarrar esta función y evaluarlo en esto, y después le restás la misma función evaluada en esto. A lo que voy es a esto, que 1 sobre R1
menos 1 sobre R0 no es 1 sobre R1 menos R0. Ah, ok, ok, ok. Esto es lo correcto de hacer en este caso. Pero de vuelta, esto es una constante, así que esto está Claro, claro. perfecto. Claro, Lo no único que está sabemos mal cómo acá nos... es esto, perdón, esto que está acá, porque el potencial no es un vector, es un número. Ok. Bueno, creo que eso es todo. Para dejar, perdón. Em, Perdón, y otro comentario más. Que de vuelta, estas no son las funciones asociadas a estos potenciales. Fíjate que, por ejemplo, en el cero, cuando R1 es cero, esto es menos infinito, o sea, que esto en realidad lo que hace es una cosa así. Ups. Pero nunca está definido en este eje. O sea, en este eje explota, es singular la fuerza en el punto en el que se genera. sí, a uno de los hot yo igual eso no lo había entendido. Básicamente me copié uno de los JTP que había hecho, había que graficar es un potencial así también, y Ujú. puso eso. Y también no sabíamos porque a Cecilia le quedó distinto, y bueno. Claro. No, o sea, lo que hay que hacer es, vos acá tenés una función de x, ¿no? Porque vos Sí, sabés cómo depende de R1 de x, y entonces nada, saca la graficás como función de x. Y acá tenés otra función que también. Y efectivamente, el potencial total va a ser la suma de las dos cosas. Entonces, si tenés algo de este tipo por acá y otra masa por acá, efectivamente tu potencial va a ser algo así. ok. Y ahí, en realidad, acá no va a llegar a ser, pero bueno, va a ser una cosa así. Y ahí tenés que analizar distintas posiciones y ver qué es lo que pasa. Pero, o sea, acá lo que hay que hacer es directamente graficar estas dos funciones. Claro, claro. Bien, y déjame ver si tengo algún otro comentario acá. Eso. Bueno, no está bien. Acá hicieron un análisis en base al potencial, pero el potencial no está bien, entonces no lo leí. Eh, bueno, nada, eso. Esas son las cosas que tienen que tener en cuenta para este tipo de ejercicio. Déjame. ¿Tenés alguna pregunta sobre esto? No, no, ya las hice todas. Dale, Gracias. de nada. Bueno, a ver, pasemos a Germán. Espera que vaya. ¿Germán anda por ahí? Bien, espera que comparto. Misma historia. No sé si estabas escuchando lo que le contaba a Alex. Ujú, no Pero sabía eso. fíjate que vos escribís acá cuánto valen las fuerzas y mira, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo y acá tenés el cuadrado de algo que siempre es positivo. O sea que tu fuerza siempre, según esto, apunta en la dirección menos x. Sí, Y para esta pasa lo mismo, todo esto es positivo, acá falta un x versor, pero de vuelta esto también apunta hacia allá. Y esto es cierto solamente si tus dos masas están acá tenés M1 y M2, y tu masita está por acá. ujú, En ese caso las dos se atraen hacia la izquierda. Pero si estuviese en el medio, no. Si estuviese por acá, una estaría para allá y la otra estaría para allá. Y si estuviese a la izquierda, estarían las dos mirando hacia la derecha. sí. Vale, espera un segundito.
mañana tengo a los chicos acá y estoy yo solo a cargo de ellos dando clases, una locura esto. Está bien. Eso, entonces, esto está bien planteado, pero solamente cuando la masa está de este lado. ¿Bien? A ver, ¿por qué? Me parece que el error típico es escribir esto, porque por lo general estas fuerzas se escriben así, pero en lugar de X tienen una R, y esas son coordenadas polares, ¿no? Entonces, esto se lo digo a todos. Vos tenés que poner acá una masa M, y acá una masa M chiquita, y efectivamente la fuerza gravitatoria que esta le hace a esta, va en este sentido, y va en el sentido de menos R reversor, ¿no? Si este fuese el R reversor. Si este fuese el R reversor. Entonces, claro, acá va en menos R reversor, y si la pusieras acá, misma historia. Iría en menos R reversor, porque en este caso el reversor va para allá. Pero esto es porque el versor R es un versor móvil. Entonces, a medida que lo vas cambiando, o sea, el versor R depende del ángulo. A medida que lo vas cambiando, Claro. el dicho este va cambiando. Pero ustedes acá están tomando otras coordenadas. No son polares, son cartesianas. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado en elegir hacia dónde apunta la fuerza. Bueno, bueno, acá misma historia, entonces esto está bien calculado, pero entonces, o sea, lo que hay que hacer en realidad es distinguir entre los tres lugares. O está a la derecha las dos, o está en el medio, o está a la izquierda. Y, bueno, este potencial está bien calculado, pero solo vale en el caso en el que está a la derecha de las dos. ¿Ok? Y después, otra cosa es que acá graficaste esto, pero esto no es lo que sale de dibujar esto. Ah, no. No, no me... Creo que no. Bueno, de todas maneras, habría que mirarlo de este lado. Déjame ver una cosa. Ah, sí, claro, no, está bien, perdón, sí. Esto está bien planteado. Igual... Ah, claro, no. El problema está... sí, perdón. Acá sí tenés un error, que es que este bicho tiene que tener un signo menos. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés es que la fuerza es menos el gradiente del potencial. Entonces, cuando vos derives esto, te va a salir un menos porque tenés el X dividiendo. Sí. ¿No? Y vos lo que querés es que tu fuerza tenga un menos. Entonces, bueno, déjame escribirlo de esta manera. Acá tendrías menos. Voy a agarrar este término de acá nada más. Fíjate que el potencial le voy a poner un menos. ¿Está bien? Sí. Tiene que tener otro menos. Y acá tenés la derivada respecto de x de todo esto, ¿no? Es gm1m sobre x menos xm. Bueno, y fíjate que acá cuando derives el x te baja otro menos más. ¿Está bien? O sea, te queda menos al cubo por lo que tenías arriba, que es gm1m sobre x menos xm al cuadrado. Entonces fíjate que, y vos arriba tenías un menos. O sea que esto está bien, pero esto solo está bien si acá le pones un menos. Claro. Entonces, claro, perdón. Entonces acá, en lugar de quedarte así, hacia abajo, lo que te queda esto es así. Claro, al revés. Sí. Entonces lo que pasa acá es lo siguiente, si vos tenés, miremos solamente lo que pasa, o sea, todo lo que estoy diciendo acá, todo lo que está analizado acá, vale en esta región de acá. Entonces, si tenés una energía así, quiere decir que tenés mucha velocidad, ¿no? Entonces acá hay dos opciones, que la velocidad vaya para la derecha o que vaya para la izquierda. Si hacia la derecha, se escapa, porque esto asintóticamente tiende a cero, y entonces esta altura siempre es distinta de cero, con lo cual siempre tiene velocidad hacia la derecha. Entonces, si tiene mucha velocidad hacia la derecha, a la larga se termina escapando. Si en cambio esa velocidad hacia la izquierda, lo que termina pasando es que se choca contra la masa M2 y chau, se murió ahí. ¿Ok? Y después hay otra opción, que es que tenga poca energía, es decir, una energía negativa. Y en ese caso, lo que pasa es, si tenés la masa por acá, si está yendo hacia allá, va a rebotar y va a llegar y se va a chocar contra la M2. Y si está yendo hacia allá,
directamente llega y se choca contra la M2. Lo que Bien. es eso, acordate que lo que hace el potencial es generar una fuerza, Sí, sí. en el sentido en el que baja. Entonces, a medida que la masa, si la masa tiene velocidad hacia allá, hacia la derecha, acá lo que tenés es una fuerza que te la empuja hacia allá, o sea, te la desacelera, ¿no? O sea, te empieza a reducir la velocidad hasta que llega a este punto. En este punto, la energía es igual a la energía potencial, o sea que la energía cinética es cero. O sea que ahí está, se quedó quieta. O sea, venía por acá, se frenó, y como tiene una fuerza que la acelera hacia la izquierda, empieza a volver y de repente, pum, se choca contra M2. ¿Sí? O sea que si la partícula estuviese por acá, hay dos opciones. O que llega acá, rebota y vuelve, o si estuviese yendo para el otro lado, directamente viene y se choca contra M2. Ah, lo estás viendo en este tramo. ¿Cómo, cómo? Estás viendo en este tramo, no en este. Estoy viendo, no, ahora en este caso, lo que estoy analizando ahora no tiene que ver con, o sea, la línea de arriba no está. Lo que estoy mirando es esta que está acá, es la energía, estoy suponiendo que tiene esta energía, Sí. y este es el potencial que tiene el sistema a la derecha de X2. Ujú. Eh, acordate que cuando vos lo que tenés es el potencial, que es el que vos calculaste, y entonces para analizar las distintas situaciones físicas lo que tenés que hacer es ir viendo distintos valores de energía. Entonces tenés valores bajos de energía, en este caso lo que pasa es que la energía ¿cómo se llama? La partícula solo se puede mover entre x2 y este punto, ¿no? Acuérdate que cuando la energía es menor que el potencial no tiene sentido físico eso. Sí, sí. Entonces, en todos los casos en los que la energía es menor que cero, lo que va a pasar es eso, se va a mover entre M2 y el punto de intersección. Cuando toca con M2, se choca con M2 y se termina el problema. Pero cuando está alejado de M2, lo único que está pasando es que se está moviendo y eventualmente llega a un punto en el que la energía se choca con el potencial, y en ese caso la energía cinética es cero, o sea que se deja de mover, viene acá, se frena y vuelve, porque tiene una fuerza que la empuja hacia la izquierda esto. Este es un caso que puede pasar, que a la larga, pase lo que pase, se termina chocando con M2. Y este es otro caso que puede pasar, que la energía esté por acá arriba y que nunca se choque con el potencial. En Ujú. ese caso hay dos opciones. Si está yendo para allá, se escapa. Y si está yendo para allá, se choca con M2. Bien. Y si hubieses graficado todo, o sea, si hubieses hecho el análisis en el medio y a la izquierda, lo que hubiese pasado acá sería lo siguiente. Acá tendrías una cosa así, y acá tendrías una cosa así. Entonces, bueno, acá también tendrías una situación intermedia en la que la energía puede estar menor que cero, pero por arriba de este umbral. Y bueno, acá también había análisis para hacer. Dependiendo de dónde estaba la masa y qué velocidad tenía, se chocaba contra M1, se chocaba contra M2, o rebotaba y volvía. Bueno, o sea, había distintas opciones. Ujú. O un equilibrio inestable o algo así. Bueno, nada, eso. Ok. Tengan Bien. cuidado, tengan cuidado con eso. Cuando tienen cartesianas y un ejercicio de gravitación, tienen que plantear en distintos lugares cuánto vale la fuerza. Una opción que se puede hacer siempre es plantear esto mismo, pero multiplicar esto por el signo de este objeto. ¿Sí? Pues se pueden definir la función signo de, pónganle, xm menos xm1. Entonces, si xm está a la derecha de m1, esto es positivo, y esto efectivamente es como lo planteó Germán. Si xm es menor que xm1, o sea que está a la izquierda, en ese caso, esto que está acá te saca un signo menos y la fuerza se te invierte el sentido, que es lo que uno quiere, ¿no? Si acá tenés el m1 y tu masa está por acá, querés que sea negativa y esto está bien. Pero si está del otro lado, lo que querés es que este menos se convierta en un más. Entonces, justo el signo de este bicho se hace menos, menos por menos es más, y efectivamente se te va hacia la derecha. De una manera de tratar los tres casos de forma unificada es multiplicar por esta función. Ah, mira. Bien. Déjame ver si hay más. Ese es.
De nada. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, Entonces espera que antes de seguir con la consulta, espera que te comparto el ejercicio de ustedes. dale. Este estuvo muy bien. Acá efectivamente distinguiste en el caso 1, 2 y 3. Si está a la izquierda, derecha o en el medio. Así que está perfectamente aprobado el ejercicio. El potencial está bien calculado. Lo único que acá no veo, a mí no me dio esto. A mí lo que me dio es esto que está acá. Chequealo. Me dio una cosa así. Y tiene más sentido que te dé una cosa así a que te dé una cosa así. Porque fíjate, si te da una cosa así, ahora voy a correr. Suponete que vos tenés una cierta energía, ¿no? Sí, Entonces, acá adentro, ¿qué es lo que. Acá ¿qué estaría haciendo la partícula? oscilando entre los puntos de corte, Claro, pero por los fíjate tornos. que es poco intuitivo, porque si vos acá tenés la masa M1 y acá tenés la masa M2, a medida que se acerca a M1, la fuerza de este empieza a ser más importante que la fuerza de este, ¿no? Porque se empieza a acercar, y aparte que Claro, la intensidad de la fuerza va como 1 sobre la distancia al cuadrado. O sea que a medida que disminuye la distancia de este, más importante es la fuerza. sí, Entonces, esto que está acá es como un potencial repulsivo. Lo que hace es trata de empujar a la partícula a que se aleje, y eso no es lo que pasa. A medida que la partícula se acerca a M1, M1 la quiere chupar, la quiere absorber. O sea, bueno, lo que pasa con nosotros en la superficie de la Tierra. sí. Em, entonces, esta es la situación que es correcta. Fíjate, por ahí en algún lugar tenés un signo equivocado, pero Ok, fíjate que de este lado, o sea, acá tenés, en el máximo de este, tenés un punto en el que para allá tenés una fuerza que empuja hacia allá. Si la partícula estuviese acá, te la empuja hacia la M2, y si está del otro lado, lo que tenés es una fuerza que va hacia el otro lado. sí, ok. Eso solo. Pero después el planteo del ejercicio está perfecto. Está bien. Y si hay alguien del grupo 1. No hay nadie. Bueno, Antonio, ¿vos tenías una consulta? Sí, sí. ¿Te puedo compartir pantalla? Dale. Ajá. Esto es como nada, el planteo de las fuerzas del diagrama de cuerpo libre en polares. Sí. Sí. Te quería preguntar si estaba bien que planteé ambos, la normal, en el sentido de R reversor, y el vínculo, que está de pequeña aquí. Son Sí. opuestas, ¿no? Sí, está bien. Espera, ¿estás planteando esto en polares? Sí. El vínculo es que R es constante. No, no, digo la fuerza de vínculo. La fuerza de vínculo es la normal. Ah, ¿Hacia dónde apunta la normal? Está apuntando en la dirección de R reversor, ¿no? R reversor, sí, entonces, olvídalo, tengo un error por ahí todo raro, porque, La- o sea, yo planteé una fuerza de vínculo que era como contraria a la normal. no. La normal es la fuerza de vínculo. De hecho, la normal vos planteás como N por R reversor, pero N puede ser negativo. O sea, dependiendo de la situación, la fuerza de vínculo va a estar apuntando en R reversor o en menos R reversor. Ok, bueno, entonces, hasta aquí llega esto. ¿Qué? Hasta aquí llega esto, entonces, porque así, eso está malo. Bueno, vale, Ah, gracias. no. Bueno, les cuento un poco el parcial de mañana. Primero, que no va a entrar hidrostática e hidrodinámica, no vamos a estar preguntando nada de esos dos temas. Pero sí tienen que estudiar todo hasta cuerpo rígido, hasta la parte dinámica de cuerpo rígido.
Y la idea es que ustedes, o sea, ponerle alguno de los ejercicios que ustedes hayan entregado y que ustedes lo tengan que defender. Voy a tratar de buscar ejercicios que hayan hecho bien y que ustedes puedan ir explicando qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron y que podamos preguntar, yo, Gustavo, los ayudantes y demás. Así que o incluso también podemos preguntar sobre algún otro ejercicio de las guías. Así que lo que les sugiero es eso, que se enfoquen en los ejercicios, sobre todo en los que entregaron, pero que se enfoquen en los ejercicios de la guía, que si no los hicieron, que se pongan a repasarlos o a pensarlos y sobre todo a ser bien esquemáticos en por qué se hacen las cosas, por qué las fuerzas tienen tal signo, en entender bien que las fuerzas son vectores y cómo se plantean los diagramas de cuerpo libre, cómo se escriben las fuerzas en el sistema que se eligió, cómo se plantean las ecuaciones de Newton y demás. Porque eso para mí es lo más importante. Después el resto es resolverlas, y eso por ahí es un poco menos importante, pero lo importante es eso, que sepan, que entiendan bien, que a nosotros nos quede claro que ustedes entienden bien cómo plantear el problema. Después el resto es una cuestión de resolverlo, ¿no? Ahí uno se puede equivocar y demás, pero en el planteo del problema, ahí no debería haber errores. Así que les sugiero que se enfoquen principalmente en eso. Por ejemplo, Antonio, en el ejercicio que me mostraste recién, lo que habría que hacer es lo siguiente. Primero, elegir un sistema de referencia en coordenadas polares, que es el sistema de referencia solidario al problema. Ahí planteas el diagrama de cuerpo libre para la masita M y dibujas la fuerza peso, la fuerza elástica y la normal, que son las tres fuerzas que actúan sobre la masita. Te escribís el valor de esas fuerzas en las componentes radial y angular, o sea, las proyectás sobre las componentes correspondientes, y una vez que tenés eso, escribís las ecuaciones de Newton. Escribís la masa por la aceleración radial en coordenadas polares, igual a la suma de las componentes radiales de las fuerzas, y la masa por la aceleración angular en coordenadas polares igual a la suma de las fuerzas. Y después lo que tenés que decir es si hay vínculos o no. El vínculo en este caso es que R es constante, o sea que R va a ser igual al radio del círculo este, y que eso entonces lo que hace es te fija el valor de la normal, o sea, la normal va a tener que ser lo que sea para que ese valor se mantenga siempre constante, que el radio sea igual a R. Esa sería la manera correcta y ordenada de plantear el problema, y eso es lo que nosotros queremos que hagan, que nos expliquen. Entonces, la idea sería que nosotros les pongamos, por ejemplo, en pantalla los ejercicios que ustedes entregaron y que ustedes nos digan por qué fueron haciendo las cosas que hicieron, y en todo caso, si ustedes detectan que hay algo que no está bien, que lo digan, y que nosotros podamos ir haciéndoles preguntas como para entender para saber que ustedes entendieron bien cómo se resuelve el problema y que tienen bajo control el planteo del problema. El tema de los horarios, ¿cómo es? Yo les voy a mandar hoy a la tarde el cronograma para que se vayan, o sea, la idea es que se vayan conectando de a uno y que dure más o menos media hora la charla con cada uno. Relajado, ¿eh? No entren en pánico, esto va a ser muy relajado, es simplemente que nosotros queremos saber si ustedes entendieron las cosas, eso va a ser el parcial, que ustedes nos convenzan a nosotros de que entienden cómo se resuelve el problema. No entren en pánico, va a ser muy ameno, vamos a charlar tranquilos, y se pueden tomar el tiempo que necesiten para contestar, o sea, en eso no va a haber problema. Yo lo que sí voy a hacer es un cronograma, y la idea es que vayan entrando cada media hora. Entonces eso le voy a pedir que sean puntuales y que entren. De hecho, si tienen, no va a ser necesario, pero si tuviesen herramientas a mano como para poder escribir o ese tipo de cosas, estaría bueno porque, digo, le va a dar más opciones a ustedes de comunicarse, expresarse. Una pregunta, ¿nos van a hacer, preguntas de dónde salen las cuentas que usamos? Porque a mí me cuesta un poco eso, de la teórica. Claro, O solamente mira, cómo... Sí. por ejemplo, ¿no? Una pregunta que del índole que vos decís podría ser ¿por qué escribir las coordenadas, la aceleración en polares de esa manera? Yo no Ah, daría una pregunta de ese tipo, porque me parece que esa es una pregunta más de tipo de la teórica, no tanto para parcial.
Así que no, yo Claro. creo que no, que esa no es la idea. Ah, o sea, no van a hacer preguntas de dónde, así como la que hiciste recién, de dónde, por qué escribir la aceleración en polares de esa forma, por qué es así, de dónde sale esa cuenta, así, ¿no? No, yo por lo menos no voy a hacer ese tipo de preguntas. Ah, pero el profe de la teórica me imagino que sí. Claro, eso no lo sé. Pero de vuelta, no creo que el profe bueno, no sé, igual yo no puedo hablar Claro. por eso. Pero este, esas son Bueno, más por las dudas. preguntas, son preguntas más del tipo de un final, porque la idea es que se separe bien lo que es la práctica de lo que es la teórica. Ok, ok. Y yo no creo que Buenísimo. Gustavo haga ninguna pregunta sobre algo en lo que él no hizo mucho énfasis. Entonces, si ustedes estuvieron yendo a las teóricas y escucharon este, bueno, y la siguieron y él habló mucho sobre un tema, insistió mucho sobre un tema, bueno, ese tipo de cosas se espera que las sepan. Pero no que sepan demostraciones de cómo hacer para calcular aceleraciones en un sistema de coordenadas raro, porque no es para nada la idea. Ok, ok, gracias. De nada. Denme 5 minutos y vuelvo. Piensen en consultas, miren los ejercicios, si quieren discutir algo, sáquense todas las dudas hoy. Hoy vamos a estar todo el día haciendo consultas hasta las 5 de la tarde. Así que miren bien todos los ejercicios que entregaron, estudienlos bien, miren los otros ejercicios. Si hay algo que no les cierra, no hay problema, yo se los explico hoy con lujo de detalle. Este, pero nada, sáquense bien toda la duda y traten de ver si por ejemplo, si hacen el ejercicio de tratar de explicarle algo a alguien y ven que no pueden, bueno, capaz que es que hay algo que no están entendiendo y entonces, de vuelta, o sea, consulten lo que tengan que consultar hoy, así se sacan todas las dudas. Denme 5 minutos que vengo, que tengo que hacer una cosita.
Acá estoy, chicos. Diego, ya arregló lo de la normal, era una constante y un signo. Pero podemos ver lo del punto de estabilidad, por favor. Dale, sí, sí. Dale, Espera que lo busco, pero lo tengo resuelto por algún lado. dale. Igual compartí, ¿eh? Si tenés lo que habías compartido. Dale. Esto es la guía de movimiento oscilatorio, ¿no? Sí, a ver, 8. Bien. Sí, Sí, ok. Este es lo mismo que te había mostrado antes, las ecuaciones de Newton, sí. ahora sin la fuerza esa de vínculo que había puesto. Que Bien. quedan, después de poner los vínculos, quedan así. Esta es la radial, y Ujú. la 1 es la radial y la 2 es la angular. Sí, Este, ¿Estás viendo la pantalla? sí. Ok. Esta es la expresión de la fuerza de vínculo que me quedó, la Espera, normal. ¿querés que las verifique? No, nada, nada más que estoy viendo, te estoy mostrando porque la voy a usar al final, entonces quiero que veas como de dónde salió, Listo, salió listo, de listo. los integrales y eso. Listo, perfecto. Porque para buscar el punto de equilibrio, igual es la aceleración angular a cero. Aceleración angular cero, sí. Sí, y me quedó esto. Me quedó que este producto era igual a cero y estoy viendo nada más los del seno, cuando el seno es igual a Espera, cero, que es en... ahora sí que se trabó. Yo estoy viendo, no sé, no estoy viendo tu cursor. Déjame compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Aquí pensé que este producto era igual a cero, el seno por esta resta que, bueno, no se ve mucho el signo, pero es una resta. Sí, Y estoy viendo esos los casos en los que el seno es igual a cero, o sea, los puntos de arriba y abajo. sí. Ok.
Entonces, veo la derivada de la aceleración, que me da esta función de Pero aquí. espera, eso es lo que quiero que me digas. ¿Cuánto vale f de tita? Ya te digo, está en el anterior. Aquí está. ¿A dónde? Donde dice tita 2 puntos igual f de tita. De vuelta, creo que estoy viendo una cosa distinta. Ah, ya sé por qué. Simplemente. Ahora sí. Está convertido como ventana por ventana. F de tita, perfecto. Esto es G sobre R seno de tita menos K sobre M seno de tita coseno de tita. Perfecto. Sí. Ok. Entonces aquí veo la derivada con respecto a tita y me queda esto. Bien. Ok. Entonces, y me queda esta resta de aquí, que ajá, es lo que te he dicho, que depende totalmente de todo. Claro. Pero, o sea, pero como esta es como como un sistema de ecuaciones, porque también Sí. tengo la parte radial, o sea, el punto de equilibrio también es cuando la aceleración radial es cero, ¿no? Pará, esto me. La aceleración radial siempre es cero, ¿no? Porque, aceleración radial llamas a R 2 puntos. No, me refiero a como la segunda ecuación de Newton, que está igualada a m por aceleración angular al cuadrado. Digo, ahora, velocidad angular al cuadrado. Sí, La que queda como en R versor. sí. Pero esa que tiene. La igual a cero, o sea, en el equilibrio debería ser cero también. Y vi como para buscar una relación entre estos dos valores, No, no, en no, tita no, igual a no, cero. no. No. En el equilibrio, lo que te Sí, importa es lo que pasa con la aceleración. ¿Cuánto vale la sí, aceleración cuando vos estás, aceleración angular, cuando vos te apartas un poquitito? No, no, ok, no, no mires la ecuación de la dirección radial porque no importa eso. ok. Entonces esto queda así como indefinido, ¿no? Que depende de los valores. Fíjate, vos lo que tendrías que decir acá es lo siguiente. Que, espera que voy a escribir, ¿eh? Sí, sí, Cuando esto es mayor que cero, es inestable. sí, claro. Y cuando esto es menor que cero, es estable. Entonces, fíjate, cuando esto es mayor que cero, lo que tenés es que G por M es mayor que K por R, ¿no? ¿Esto qué te está diciendo? Que la gravedad es mayor que la elástica. Sí, la fuerza, el peso, más, Por eso es más que la- inestable, ¿no? Porque el peso te la tira para abajo. Ujú. El peso le gana al resorte. El resorte no hace abasto para devolverlo a la posición inicial. Y esto acá pasa lo contrario, que K por R es mayor que G por M. Esto quiere decir que cuando está acá arriba, el peso es muy débil, ¿no? Porque es chiquito. Y Sí, entonces, vos lo aportás un poquito, el elástico te lo va a volver te lo va a devolver a la posición inicial. ok, Lo que pasa, o sea, sí, es eso. Después lo que pasa en la dirección con la otra componente, ahí no puedes saber nada porque lo que pasa ahí depende de la normal. claro. Y eso, si querés sacar una conclusión de esta ecuación, tendrías que calcular cuánto vale la normal. Bueno, no, y es que ahí lo hice. De hecho, es exactamente esto que está aquí abajo. Acuérdate que Ah, tenía que calcularlo. O claro. Y bueno, entonces contame cuál es el análisis que hiciste ahí. sea, igualé todo esto a cero, porque dije, bueno, nada, en el equilibrio cero también. Sustituí la expresión de la normal que calculé, que era Ujú. lo que te había mostrado antes, y evalué tita igual a cero. Me quedó menos mg menos k por r más 3 mg. 2 mg es igual a k por r. Y que Sí. k sobre m es 2 g sobre r, que es esto que está aquí. Pero, Lo perdón, ¿cómo sustituí. calculas, cómo calculaste el valor de la normal? ¿Tuviste que poner eh, Es porque me con, dice que con es el- la fuerza de vínculo. Y eso es lo claro, que pide el punto B. claro, pero esa Hacerlo fuerza en de función vínculo del ángulo.
depende de condiciones iniciales. Sí, claro. ¿Y cuáles pusiste? Ah, claro. Inicialmente tita igual a pi medio. Eso no vale ahí arriba. Claro, ya estás lejos, estás fuera del punto este de cero. Sí, esa, sí. Vale de pi medio en adelante. Claro. Claro, Sí, no, esta ecuación está, o sea, sirve para calcular cuánto valen o no sé eso, pero es para lo único que sirve. sí, No, claro. O no te va a sea, servir para ver. antes de pi medio no me da nada. Sí, No, no recordaba eso. Claro. Bueno, gracias. de nada. Y perdón, un comentario. Sí, Cuando mires o sea, entonces lo que digo por si querés hacer el ejercicio y chequear, lo que vas a ver es que cuando la bolita está abajo de todo, cuando tita vale pi, es estable. sí, Cuando está arriba, tenés estos dos casos. Y cuando está en el medio, que es el caso este del arco C, qué sé yo, también tenés dos casos. ok. Sí, sí, el de tita igual a pi, sí, o sea, lo vi, sí, está un número negativo más otro número negativo. Entonces, claro. Ah, Bueno, buenísimo. gracias. De nada.
Disculpa, digo. ¿Podemos hacer un repaso de movimiento oscilatorio? Por favor. Germán, vos hiciste una pregunta, porque te veo ahí que estás con el micrófono, tuve que se bajar un rato. Ah, sí, sí. Sí, podemos hacer un repaso rápido de movimiento oscilatorio. Por favor. Dale. ¿De algo en particular, querés? Sí, para llegar a la ecuación de Euler. ¿Tenés alguna duda concreta o querés que te cuente un poco cómo se llega Eh, a la ecuación de hoy? si llegamos a la ecuación para... No, no tiene que estar las condiciones iniciales, ¿no? ¿O sí? Por Espera un segundo. ejemplo. No, la ecuación de Euler es lo que sale de plantear las ecuaciones de Newton, que no tiene nada que ver con las Ah, condiciones ok. iniciales. Ok. Típicamente lo que vos tenés, vos podés tener vamos a poner un ejemplo común y corriente, que es tipo un resorte con una masa. ¿Está bien? Ujú. Bueno, y estás en un campo gravitatorio, y si querés también podemos ponerle algún tipo de fuerza viscosa. Entonces, digamos, sobre la masa actúan las siguientes fuerzas. Vamos a elegir ponerle un sistema de referencia así, en X. ¿Está bien? Ok. De modo que esto que está acá será X igual a 0. Y el resorte tiene constante elástica acá y longitud natural L0. Y suponete que acá tenés un coeficiente de rozamiento con el aire. Entonces, bueno, el diagrama de cuerpo libre sería algo así. Tenés la fuerza peso sobre la masa. Déjame hacer la masa un poco más grande. Vamos a hacer esto. Tenés una fuerza elástica. Tenés también una fuerza de rozamiento con el aire, o viscosa, si querés. Ujú. Em, bueno, y eso es todo. Después podrías tener otras fuerzas, pero digamos, eso en principio es todo. Y están todas en la dirección de X. Entonces, si las tuvieses que escribir, dirías que el peso es masa por aceleración, ¿no? Gravitatoria, en X versor. Es positivo porque X crece a medida que es Claro. la dirección de X. Espera un segundo. Está bien. Sí, perdón, me bombardean los niños. Ujú. Bueno, después tenés la fuerza elástica, que acordate que es menos K por X menos L0 en X versor. ¿Esto por qué es? Porque fíjate, si X es mayor que L0, que si que el resorte está estirado, la fuerza tiene que apuntar en menos X versor, tiene que apuntar hacia arriba. Sí. Y si X es menor que L0, es decir, que el resorte está comprimido, entonces esto es negativo, con este menos se hace positivo y entonces la fuerza está apuntando en la dirección de X positiva. Si está comprimido, lo quiere empujar hacia abajo. Ujú. Y después tenés la fuerza de rozamiento, que acordate que lo que hacía la fuerza de rozamiento era oponerse a la velocidad de la masa, ¿no? Entonces esto era algo así como menos gamma por X punto en X versor. ¿Qué quiere decir? Que si la velocidad es positiva, es decir, que la velocidad, la película está yendo hacia abajo, entonces en cuyo caso X punto es positivo, la fuerza de rozamiento se va a oponer, va a ir en el sentido contrario, digamos. Ok. Y si la velocidad es hacia arriba, quiere decir que X punto es negativo, la fuerza de rozamiento se opone, o sea, siempre se opone, el chiste es esto, ¿no? Que gamma es positiva, y entonces tenés menos X punto, que es decir que siempre se está oponiendo a la velocidad. ¿Está bien? Ujú. Bueno, entonces después
lo que haces es planteas Newton. Fíjate que hasta acá yo no hablé nunca de condiciones iniciales. Lo único que hice fue, me escribí cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la masa. Sí. Newton, ¿qué es? Es masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas en esa dirección, que en este caso es mg menos k por x menos L0 menos gamma por x punto. ¿Ok? Sí. Bueno, esto lo puedo reescribir de esta manera. Puedo escribir x2 puntos, o sea, paso el m dividiendo en todos lados, paso el x punto para la izquierda sumando, o sea que acá me queda más gamma sobre mx punto, ¿sí? Acá me queda más k sobre mx, y esto es igual a g más k por L0 sobre m. Esta es la ecuación de Euler, Mm, donde, acordate, esto que estaba acá creo que se llamaba b, esto que estaba acá lo llamábamos c, y esto que está acá es lo que llamábamos la función f de t, sí. que en este caso es constante. Bien, ahora lo que había que hacer era estudiar distintos tipos de casos en los que, bueno, primero, lo que veías de acá, o sea, es que la solución general, x de t, va a ser una solución de la ecuación homogénea más una solución particular, ¿no? Sí. Y en este caso lo que pasa es que la solución particular salía de agarrar acá, suponer que x era, porque como la función f de t es constante, tomás acá que x es constante, entonces x2 puntos de 0, x punto de 0, y despejas x de acá directamente, ¿no? Ujú. Entonces te queda que x particular es igual a, fíjate acá tenés k sobre m, pero acá también tenés k sobre m, así que te queda L0 más g por m sobre k. Esta es la solución particular. Y después, con respecto a la solución de la homogénea, acá lo que teníamos era distintos casos, según si B cuadrado era mayor que 4C, bueno, eso está todo explicado, Sí, sí, fíjate en sí, las eso notas sí. de la práctica. Ujú. Entonces, dependiendo de eso, vas a tener distintos tipos de soluciones. Lo interesante es que todas esas soluciones, las soluciones de la homogénea, sea como sea, B o C, siempre tienen dos parámetros libres. Fíjate que una era, por ejemplo, una constante por e a la menos, creo que era b sobre 2 por t, Sí. por coseno de algo que dependía de un omega, que estaba fijo, pero que tenía una fase. Entonces ahí tenías una amplitud y una fase que estaban libres, o sea que en principio para cualquier amplitud y para cualquier fase la solución valía. Esas dos constantes se fijan con las condiciones iniciales. ¿Fase qué se le llamaba? En el caso, había un caso, voy a escribir acá, en el que tenías que la solución de la homogénea era tipo A por E a la menos, esto chequealo, no me acuerdo si era exactamente así. Sí, por coseno de, entre paréntesis, omega t más phi. Esto es lo que llamo fase, y esto que llamo amplitud. Mm, Omega es una función de B y de C, esto te queda definido, pero A y phi 0 no sabes cuánto valen. Para cualquier valor de A y phi 0, si vos metes esto acá adentro, en la solución de la homogénea, tenés una solución. Entonces lo que tenés que hacer para determinar A y phi 0 es imponer las condiciones iniciales. ok. ¿Está bien? Sí. Bien. Y que típicamente van a ser, o sea, entonces digo, tenés esto y lo metés acá adentro, tenés esto y lo metés acá adentro, y entonces cuando vos imponés condiciones iniciales lo que decís es, tipo, x en 0 vale tanto, o sea, tipo, no se pone, originalmente estaba en 2L0. Entonces cuando agarres esta función de acá y la evalúes en t igual a 0, lo tenés que igualar a 2L0. Eso te va a quedar una ecuación que va a depender de a y de phi 0 y después de todas las cosas que conoces. Y por ahí en ese punto, x punto en 0, cuando x está en 2L0 es 0. Entonces, bueno, agarras esto, lo derivás respecto del tiempo, lo igualás a 0 y eso te deja otra ecuación. Entonces vas a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, las dos incógnitas son a y phi 0, y eso se fijan con estas dos ecuaciones que son las de condiciones iniciales. Ok.
Pero la ecuación de Euler no depende para nada de las condiciones iniciales. Es simplemente la ecuación de Newton reescrita en la forma en la que le gusta escribirla hoy. Ujú. Y f de t, bueno, depende de mi sistema, claro, no. F de t es, sea lo que sea que te queda acá, que no depende de x. Ujú. em, en todos los casos que están en la práctica, f de t es constante. Hay algún ejercicio que hizo Gustavo en el que f de t es algo que oscila. Es un seno o algo así. Típicamente eso es como una fuerza que uno le impone desde afuera, que oscila. O sea, que a veces va para arriba, a veces va para abajo. A veces va para arriba, a veces va para abajo. Y eso lo que hace es, muchas veces te hace entrar en resonancia a tu sistema. Esas cosas las discutieron en la teórica, no las vimos nunca en la práctica. En Ujú. la práctica, todos los ejemplos que vimos son los que la parte inhomogénea de la ecuación de Euler es constante. Y en ese caso, simplemente la solución de la particular tomás que es constante. Entonces, como es constante, simplemente la despejas de acá. Como es constante, x2 puntos es 0, porque la derivada temporal de una constante es 0, Sí, x punto es 0 por el mismo motivo, y entonces esa constante te queda xp, la evaluás acá y despejas directamente de la ecuación. ok. Este, mm, sí, fíjate que, bueno, acá te queda constante por dos motivos. Primero porque esta fuerza es constante, y porque acá tenés una parte constante en la fuerza elástica. Sí, sí. Entonces, cada vez que tengas en las fuerzas, también podrías tener otra fuerza constante actuando sobre la masa. En ese caso tendrías que poner acá una cuarta fuerza en el diagrama de cuerpo libre, escribir cuánto vale, pero eso se te va a meter también en las ecuaciones de Newton y te va a contribuir a la solución de la partícula. Ok, ok. Me queda más claro ahora. Muchas gracias. De nada.
Chicos, yo me tengo que ir. Si tienen consultas, a la 1:30 estamos los tres por acá. Nada, para que saquen las dudas. Ok, ok. Dale, joya. Nos vemos.